Llegado punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas del Universus. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universus. Antes de entrar al tema, medios de comunicación, tenemos el teléfono en cabina, el 67980290. Por redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Circo Volador Radio, la fanpage del programa, todos ustedes la conocen, Veritas del Universus. En el Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, a un servidor como Lord-Asmisael, y en Twitter como @circovolador y @asmisael. El día de hoy traemos un tema regresando un poquito a lo que era la mitología, que ya lo tenía pues por ahí bastante olvidado. Hoy vamos a estar hablando del mito, la historia, la leyenda del laberinto del Minotauro. Es un tema que me han estado pidiendo un poquitillo, vamos a estar regresando un poquito a ello. ¿Y qué les parece si para entrar en acción nos vamos con la primera pieza musical de una banda que ha sido prácticamente patrocinadora sin que ellos lo sepan del programa? Me refiero a Tierra Santa, y esto que vamos a escuchar se llama Más Allá de la Vida, Veritas del Universus. Apenas vamos comenzando. Ingeniero, por favor, denle play. Bueno, pues le tengo que bajar un poquito porque ya saben los derechos de autor de Facebook. Las personas que están viendo el programa y que no puedan comentar algo al respecto, nada más pónganme por ahí quién es para mandarles saludos durante el programa, agradecerles también pues la atención prestada. Azucena, muchísimas gracias por estar en la transmisión. Va empezando el programa, apenas es la canción de introducción.
escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso y antes de que me empiece a comer el tiempo, pues vámonos con todo. El mito, la narración de El laberinto del Minotauro es uno de los más famosos desde la antigüedad, que tiene que ver con la cultura griega. Eran cuentos pues realmente muy estudiados. Podríamos compararlos, por ejemplo, con cuentos del medievo, del Renacimiento por allá en Europa, como por ejemplo no sé, Hansel and Gretel, Pulgarcito, Blancanieves, Caperucita Roja, etcétera, etcétera. Para los griegos no solamente eran historias, no solamente eran narraciones, sino que muy escondido, ahora sí que entre líneas, o como se dice por ahí, el que tenga oídos que oiga, se encontraban ciertas enseñanzas. La mitología griega, como les comentaba, ha ejercido una gran fascinación desde los anales de la historia e incluso hasta nuestros días del pensamiento occidental, no solo debido al prestigio que esta cultura nos heredaría en muchas de las grandes artes que están todavía presentes en nuestro mundo, sino también por la complejidad psicológica, una riqueza temática bastante grande y el carácter creativo bastante amplio que tenía que ver con estas precisamente los mitos o las narraciones de las cuales tenían. En el calidoscopio de esta fabulosa realidad que crearían los griegos para de cierta forma entender, crear una cosmogonía, pues tenemos precisamente estos relatos, estas historias. El mito del Minotauro y su laberinto está en un lugar privilegiado, en una de las cúspides de estos relatos, de estos mitos que nos heredarían. Minos, el rey Minos, para disputarle a sus dos hermanos de nombre Sarpedón y Radamantis, por ahí si les suena el nombre, pues sí, en la saga de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, aparece por ahí el caballero de Radamantis como uno de los tres jueces del infierno. Minos era el rey de un lugar llamado Creta. Cuando él disputa este reino, Creta, junto con sus dos hermanos que les correspondía por derecho, por herencia de su padre Asterio, anteriormente rey de Creta, pide al dios Poseidón delante de todo el pueblo y dirigiéndose al mar que le dé una muestra a su favor, es decir, que Poseidón se inclinaba a que este Minos fuese el rey de Creta y no uno de sus dos hermanos. ¿Qué es lo que sucede en el mito? Pues en el mito y ante el ruego de Minos hacia Poseidón, el dios le responde haciéndolo salir de unas aguas intensamente tempestuosas, es decir, viene una especie como de pequeño huracán, y de estas aguas del mar emerge un hermoso toro blanco. Hay que decir que en aquel entonces era muy extraño, porque obviamente todos los toros que se conocían eran algunos negros, algunos un poco negro con café, algunos incluso color cafecito oscuro, pero el hecho de que apareciera un toro totalmente blanco, aunque yo creo que ahí el mito tiene que ver con que no era un toro blanco tal cual, es decir, como si estuviésemos viendo tal cual el color blanco. Posiblemente se hablaba o se creía o se decía de un animal albino, que en algunas especies pintaría como un animal blanco, pero cuando le dan ya los rayos del sol pinta más a un colorcillo por ahí un poco dorado. Bueno, ya, en temas. Aparece el toro blanco, ¿no? Y todos se sacan de onda por lo que les había comentado. Nadie había visto jamás un toro blanco. Ellos, el pueblo, e incluso Minos lo ven como una señal, como que Poseidón respondió a las plegarias y la señal de sus plegarias para darle su favor para que él sea el siguiente rey de Creta, pues es obviamente precisamente este toro blanco. Ante este prodigio, pues Minos se hace del trono de Creta y conduce a esta bestia, a este toro blanco, hacia sus establos donde tenía pues otros animales, otros toros y también caballos.
después de hacerse la promesa de que este toro no se lo iba a quedar, sino que lo iba a regresar a los dioses, en este caso a Poseidón. ¿De qué forma? Pues de forma de una ofrenda. En el momento en el que él ingresa a este toro blanco a sus establos, nuevamente se concentra el pueblo a los pies del palacio, y dice él que a favor del rey, pues él pidió una señal, Poseidón le dio esta señal, y Minos entonces le va a regresar ese toro blanco a Poseidón. Lo va a sacrificar a los dioses. Pero cuando llega el momento del sacrificio, Minos, por alguna extraña razón, es decir, tenía un toro blanco que nunca jamás se había visto, era una especie de trofeo viviente este animal. A Minos le entra pues tanto a, digamos que cariño o amor al animal, pero también le entra una especie de codicia, de avaricia, de ser el único poseedor de todas las tierras circundantes de Creta, de tener un toro blanco. Entonces decide no sacrificarlo. Si algo sabemos, si algo nos ha enseñado la historia griega, es nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, hagas enojar a un dios, y menos a los dioses del Olimpo, que eran sumamente vengativos. Minos, al rehusarse a sacrificar a este toro, pues obviamente no solamente hace enojar a Poseidón, sino que incluso Poseidón lo ve como un insulto directo a su poder, a su presencia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El buen Minos tenía a una esposa muy muy bella de nombre Pasifae, la cual Poseidón, según el mito, Poseidón pues ve el modo de regresarle el favorcito, ¿no? De cobrársela a Minos por no haber sacrificado el toro. Entonces dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Le puedo quitar la corona, puedo mandarle una guerra, ¿qué puedo hacer para que Minos pues acuerde de mí de aquí a lo que le resta de vida por haberme hecho ese agravio tan grande? Entonces dice, vamos a darle en donde más le duele. Se dice que Minos amaba por sobre todas las cosas a su esposa, a Pasifae, y entonces Poseidón decide aventarle una especie de hechizo, de maleficio en contra de la esposa de Pasifae, y las palabras, bueno, no son tal cual textuales, pero imagínense las palabras de este dios todopoderoso, agraviado, enojado, colérico, mirando desde el Olimpo hacia la tierra, viendo a Minos orgulloso de poseer este toro blanco, y por el otro lado el amor que le tenía a la mujer. Posiblemente sus palabras fueron: así que te gusta mucho el toro, ¿no? Estás encantado con poseer ese toro blanco, estás fascinado con ser el poseedor del toro blanco. Bueno, pues voy a hacer algo para que te fascine aún más, pero no solamente a ti, sino a tu esposa. Este hechizo, este maleficio cae directamente encima de Pasifae. Pasifae cae víctima de un embrujo de amor totalmente ciego, y cuando ve a este animal, a este toro blanco pastando en las afueras y en los establos del palacio, el mito nos dice que queda encantada, queda totalmente enamorada del animal, no solamente admirándolo como una bestia poderosa, porque hay que decir que el toro, esta imagen del toro ha sido pues en muchas civilizaciones vista como una imagen viril, una imagen que representa la virilidad, la fortaleza, la fuerza, el ímpetu de un hombre, y también fue adorado de tal forma. Por un lado teníamos, por ejemplo, a la diosa de la belleza, a la diosa de la fertilidad. No se tenía un dios totalmente que fuera el dios de la fertilidad masculina, pero sí se tenía esta connotación de que un toro era esa virilidad representada en un animal fuerte, poderoso, un animal imponente, un animal que se hacía respetar, etcétera. Entonces, Pasifae ve la forma, y lo voy a decir tal cual, ve la forma de quedar preñada de este toro del cual ella estaba enamorada perdidamente.
¿Cómo lo hace? Pues el mito nos dice que manda traer a uno de los constructores del palacio y le pide que haga una especie de vaca falsa, con algunas tablas por aquí, tablas por allá. Hace una especie de tarima, de banco, y encima ponen pieles de vaca. Pasífae la pone en medio del campo, hace que liberen al toro blanco y se mete debajo de esta especie de botarga de vaca y espera hasta que el toro sienta deseos de montarla. Finalmente esto sucede, es decir, este toro blanco monta esta falsa botarga de vaca y Pasífae queda encinta de este animal, de este toro blanco. La memoria de ese encuentro crece en el vientre de Pasífae, poniendo ante Minos una revelación de esos extraños sucesos y de un carácter punitivo. Les comentaba al principio del programa que todas estas historias, todos estos mitos griegos siempre tienen algo entre líneas, siempre nos quieren dar a decir algo. En primera instancia, nunca, jamás hagas enojar a un dios ni agravies a un dios. En segunda instancia, en Grecia, en todo lo que era el compendio de Grecia, había ciertas reglas morales. Se castigaban en algunos lugares, por ejemplo, el incesto, por ejemplo, el adulterio, pero el acto de bestialismo, de zoofilia, estaba pero duramente criticado. Básicamente era bajo so pena de muerte que alguien practicara esto. Entonces, cuando Minos se entera de que su propia esposa, la cual él amaba por sobre todas las cosas, había cometido un acto de bestialismo con este toro blanco que había sido regalo de Poseidón, pues él se alarma porque sabe que en cuanto el pueblo se entere, pues posiblemente el castigo sea la propia muerte de su esposa Pasífae. Lo mantiene oculto durante todos los meses de gestación que duraría el embarazo y después de 9 meses Pasífae da luz a una criatura que era abominable, esa es la palabra. Una criatura que era mitad hombre, mitad bestia. De una parte del cuerpo, es decir, tenía piernas de hombre, pecho de hombre, cintura de hombre, genitales de toro, es decir, con una virilidad bastante grande propia de una bestia, brazos de hombre, pero a partir del pecho, del corazón hacia arriba, era un toro. De ahí viene el nombre de Minotauro, bueno, debido a que era hijo de el rey Mino. Y bueno, de ahí viene también, me gustaría explicarles así muy muy rápido, de manera muy breve, en qué consiste la palabra o esto de Minos. Pese a la gratitud de que el imaginario popular le concede a la palabra Mino, por acá me dice Julio, no se ve bien el enfoque de la cámara. Ok, a ver, me voy a acercar, le voy a picar por acá porque a veces no enfoca bien esta chiva. A ver si ahí me ve más guapo de lo que me viste hace unos meses. Por escritores comprometidos con alguna ideología religiosa, es de aceptación generalizada el valor de la palabra mitos, que viene del griego, y las interpretaciones de el mismo. Tenemos, por ejemplo, la etimología que es tauro o taurus, que es toro, y mitos, ya cuando lo pegamos sería hijo del toro o hijo de el rey Mino, que era Minotauro, es decir, mitad hombre, mitad bestia. Pues bien, ¿qué es lo que sucede cuando ya da a luz a esta bestia? Desesperado por ocultar a su hijo, a su bastardo, Minos ordena a un hombre muy muy sabio y sumamente inteligente de nombre Dédalo encontrar una solución, es decir, que lo esconda, pero él no quería, a final de cuentas era su hijo, y pues obviamente no lo iba a meter en un hoyo en la tierra, no lo iba a encarcelar lo que le restara de vida, y uno pensaría que iba a hacer algo un poco más, entre comillas, humano, pero Dédalo le dice, bueno, vamos a encerrarlo de cierta forma, pero en la que él esté cómodo, en la que podamos cuidarlo, protegerlo, y Dédalo inventa algo a lo que se llamaría un laberinto.
y que pasaría a la historia como el laberinto del Minotauro, para esconder en su interior a esta abominación de la naturaleza. Para no parecer un obligado confinamiento, este laberinto era muy, pero muy grande, es decir, el Minotauro podía andar de aquí para allá sin que se pensara que estaba realmente cautivo, aunque en realidad así era. Periódicamente debía ser alimentado. Este animal desde muy pequeño, prácticamente desde que nace, se dan cuenta que no se alimenta de leche materna. Le intentan incluso alimentarlo con leche de vaca, la rechaza y finalmente un día se dan cuenta que el Minotauro, esta criatura, se alimenta solamente de carne y no solamente de carne en bruto, de carne fresca, sino que se alimentaba de carne humana y que había que estarlo alimentando continuamente. Esta carne era suministrada por la ciudad de Atenas como parte de un oneroso y humillante tributo al poderoso Minos. Grecia en aquel tiempo estaba compuesto de diferentes reinos. Teníamos por ejemplo Esparta, teníamos por ejemplo Creta, estaba por ejemplo el mismo ay, se me fue el nombre ahorita de esta ciudad. Eran ciudades-estado, pero de cierta forma una ciudad predominante, una ciudad más poderosa, sucumbía, perdón, le tenían que rendir tributo a una menos poderosa. En este caso, pues Atenas era menos poderosa que Creta, que estaba gobernada por Minos. Entonces el tributo, a veces el tributo podía ser en oro, en plata, en comida, en semillas, etcétera. Pero Minos fue totalmente puntual en que el tributo tenía que ser carne humana. Le tenían que dar jóvenes vírgenes, tanto hombres como mujeres, cada cierto tiempo. Y los hechos que determinarían este extraño suceso, acompañados de un compromiso que se tenía que llevar a cabo, es decir, si no se le brindaba cierto número de jóvenes vírgenes, tanto hombres como mujeres, pues obviamente eso significaría un agravio para Minos y por ende la guerra contra Atenas. Para entre que pasaba esto y pasaban otras cosas, tenemos otro suceso muy interesante y muy importante que entrarían aquí lo que son los precursores de lo que nosotros todavía celebramos cada cierto tiempo, que son los Juegos Olímpicos, que nacerían en la ciudad de Olimpia. Pues bien, había ciertos juegos que eran de suerte, es decir, quién corría más rápido, quién brincaba más alto, quién lanzaba la jabalina más lejos, quién apuntaba con el arco, etcétera, etcétera. A estos juegos acudiría uno de los hijos de Minos de nombre Androgeo. Androgeo era uno de los hijos de Minos favorito, que posiblemente iba a asumir en algún momento la corona de la ciudad de Creta, es decir, era un príncipe en pocas palabras. Pues bien, llegan estos juegos, este jovencito pues decide participar en este evento, un jovencito de que contaba por ahí de 17 años de edad, es decir, en la plena flor de su vida, de la juventud, pasando ya la adolescencia y a un paso entrar en la madurez ya de un hombre. Otros participantes le tienen envidia porque él comienza a destacar en cada una de las pruebas de estos juegos. Se dice que al final de las competiciones y después de que el buen Androgeo gana varios certámenes, vamos a llamarlo de esta forma, pues le dicen, oye, pues vamos a celebrarlo, te invito a unas copillas de vino. Toman vino y al calor de las copas se le van encima por la envidia, por el hecho de que él fuera mejor que los demás. Y bueno, hay una pelea por ahí y finalmente le dan muerte a Androgeo. Androgeo pues muere un favorito del rey Minos, y Minos, cuando se entera, cae totalmente en cólera y aumenta el tributo de Atenas para este alimento de jóvenes. ¿De qué manera lo aumenta? Pues ahora pide a 7 mujeres vírgenes y a 7 jovencitos vírgenes, pero
ya no de casta baja, ya no de la chusma, y utilizo la palabra sin ser peyorativo, sino que ahora pide a 7 mujeres y 7 hombres vírgenes, pero nobles, hijos de señores, hijos de gente rica, de gente poderosa. Se le van entregando cada cierto tiempo, pero obviamente va creciendo también el descontento de la gente que tiene que, pues de cierta forma, prácticamente sacrificar a sus hijos en ofrenda a Minos. Ahí entra ya en escena 2 personajes muy importantes. Uno de ellos, el cual era Teseo y Ariadna. Los dos eran reyes, los dos eran pareja. Teseo era hijo del rey ateniense Egeo, era todavía un adolescente cuando entra en escena en la historia, y Ariadna también era una noble, también descendiente que en algún momento iba a ser reina, y bueno, son escogidos para que sean suministrados como sacrificio ante el Minotauro en el grupo de las 7 víctimas. En una temeraria expedición de reconocimiento, Teseo, junto con un grupo de valientes, accede a ser parte de este sacrificio en la ciudad de Creta al amparo de las sombras, y poco después de subir a una pequeña colina se encuentra ya en medio del gran palacio del rey Minos, y se da cuenta que eso es un laberinto, y que una vez internándose en plena oscuridad, porque no permitían antorchas de ningún modo, una vez que estos jóvenes eran metidos en este laberinto, estaban totalmente a merced de esta bestia, al cual pues tenía cierto entrenamiento, vamos a llamarlo de esta forma, y que era una bestia salvaje y una cazadora. Encuentra a Ariadna y le dice: hay que parar esta locura, ya no podemos permitir el sacrificio de más jóvenes, nobles y no nobles. Y Ariadna pues le dice: ¿y cómo vas a parar la locura? Bueno, pues Teseo dice: voy a matar a la criatura, yo me voy a encargar de darle muerte a esa abominación. Ariadna nuevamente le pregunta: ¿y cómo piensas hacerlo? Teseo empuña una espada y le dice: con esto le voy a cortar la cabeza a esta bestia y acabar con la locura de todo esto. Ariadna nuevamente le contesta: ¿cómo lo vas a hacer? Si ya muchos otros han intentado, muchos otros se han internado en el laberinto y han sucumbido, es decir, han fallecido en esta empresa. Y Teseo pues se sienta y dice: pues no lo sé, pero de alguna forma tengo que ver cómo hacerlo, cómo encontrar primero a la bestia antes de que él me encuentre y me dé muerte. Ariadna, que era una mujer sumamente inteligente, se queda pensando un momento, hasta que finalmente le dice: oye, si allá adentro estás en totalmente oscuridad, no puedes encender una antorcha, y lo único que tienes es tu oído, pero cuando escuches que la bestia viene posiblemente sea demasiado tarde y ya la vas a tener encima y no te va a dar tiempo de alertarte, de subir la espada, de ponerte en guardia. ¿Qué te parece si encuentras una forma de tratar de descifrar el laberinto? Ahora, había la forma de descifrarlo, pero el tiempo apremiaba, es decir, estaba en contrarreloj. Teseo ya tenía que entrar a este laberinto y tratar de darle muerte a esta bestia. Y Ariadna se sienta junto a Teseo y se da cuenta que de su toga, de sus prendas, pues pendía un pequeño hilo. Las prendas obviamente en ese tiempo pues se atoraba uno en una rama, en una flor, en una planta, en una piedra, etcétera, y pues se iba deshilachando, como decimos ahora. Ariadna toma este pequeño hilo y le dice a Teseo: ¿y si tomas hilo y en el momento en que entres en este laberinto lo amarras o lo dejas debajo de una roca y vas siguiendo este hilo y te vas internando en el laberinto, y si sientes que ya te perdiste, pues solamente tienes que tomar el hilo e ir siguiendo de regreso, y si fuiste a la izquierda la primera vez, ahora vas a la derecha o vas hacia el centro o retrocede? Y Teseo dice: oye, me parece muy buena la idea, vamos a hacerlo de esta forma, así no me perderé en la oscuridad y el hilo será mi conductor. ¿Qué es lo que sucedió después? Bueno, pues les voy a contar la parte final del relato, y vamos a ir entrando a otras cuestiones de la mitología del laberinto del fauno después de esta pequeña pausa comercial. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de esta banda española, Tierra Santa,
y esto se llama El laberinto del Minotauro. Esto es Veritas de Universos, no se muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
¿Qué onda? Ya regresé. Regresamos con más. Espero sigas cómodo, que te hayas terminado tu cigarrillo y bebido un poco de vino. Continuamos en Venitas de Universos. Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, pues tenemos al buen Teseo, que pues de algún lado se encontró un carrete como de 10 kilómetros de hilo, porque la verdad es que está canijo donde iba a agarrar. Hay partes que los mitos no te lo cuentan, ¿no? Que lo dan por asentado, pero ya cuando lo lees y dices, pues esta parte no me cuadra. En este caso es Teseo, de dónde rayos sacó tanto condenado hilo. Bueno, en el mito lo dicen cordón, pero bueno, a final de cuentas es lo mismo, ¿no? De dónde sacó 5 kilómetros de cordón Teseo. Cuando entra por fin a este laberinto de este cordón, que por cierto tenía nombre, pasaría la historia como el ovillo de hilo, o el ovillo de hilo de este Dédalo, que fue el constructor de este laberinto. Según por recomendación de Dédalo, la manera en la que uno no se podía perder dentro del laberinto era dejando rastros. Había jóvenes que habían entrado a este laberinto dejando rastros, por ejemplo, de piedras. O iban tratando de sobre la tierra, que era arena, básicamente, dejar algunas pistas con el dedo, iban dibujando y diciendo a la izquierda, a la derecha, pero pues iban pasando por ahí otros jóvenes y se iba perdiendo el rastro. Pues bien, cuando Teseo debía encontrar la salida o el centro de este laberinto, por ahí hay un pequeño diálogo entre Teseo y entre el Minotauro, el cual lamentablemente no lo tenemos, es decir, no pasaría la historia como tal, pero el buen Jorge Luis Borges, no José Luis, Vicente Fox, me estás oyendo, es Jorge Luis, dejaría a su manera de comprender, a su manera de ilustrarlo, el siguiente diálogo. ¿Cómo será mi redentor?, me preguntó. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? El sol de la mañana reverberará en la espalda de bronce. Ya no queda ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Es decir, este pequeño pedacito de Borges nos dice que cuando Teseo estaba en la búsqueda del animal, porque realmente nadie sabía cómo era el Minotauro, se sabía que era una bestia, que era mitad toro, mitad humano, pero hay quienes creían que el Minotauro era como una especie de centauro, es decir, que tenía patas traseras, patas delanteras de un toro, y que a partir de donde nacía el cuello del animal venía un torso de humano como un centauro, pero en este caso pues eran un cuerpo de toro, es decir, bastante musculoso, bastante grande, fuerte. Teseo se preguntaba cómo sería realmente esta bestia, y bueno, el Minotauro se encontraba precisamente al centro de este laberinto, aunque según otras versiones del relato, él deambulaba en estas partes del laberinto buscando a los jóvenes vírgenes para asesinarlos y comérselos. Desde los cuales en estos pequeños pues lugares que llevaban a una pared y que había que regresar, el Minotauro, que no hablaba, es decir, no poseía la característica de hablar, sino que mugía, arrojaba estos escalofriantes bramidos de una bestia colérica. Llega finalmente Teseo frente a esta bestia, se ven cara a cara ante la penumbra de la noche, y al llegar la fecha pues fatídica en el que se soltaban a todos los demás jóvenes, porque los iban soltando uno por uno dependiendo, por ahí se decía que el sacrificio se llevaba a cabo cuando había luna llena. ¿Por qué? Bueno, para que la luna ejerciera el resplandor
y el laberinto fuese visible, pero solamente una parte. Es decir, se podía ver desde la altura de una colima, pero ya estando dentro del laberinto solamente se veía penumbra, se veían solamente sombras moviéndose en la oscuridad. Teseo, con espada en mano, busca llegar hasta finalmente el centro de este laberinto, en el cual pues decían que estaba la criatura y que una vez llegando al centro la muerte era totalmente inminente. Teseo finalmente llega, se encuentra finalmente cara a cara frente a los ojos de esta bestia, al cual él relataría, según el mito, que brillaban en la oscuridad. Teseo queda paralizado de terror porque se da cuenta que lo que tiene enfrente de él es un animal que de la cintura para abajo era un toro, es decir, piernas peludas, pezuñas, no tenía un taparrabos, es decir, tenía hacía al alcance del ojo su virilidad colgando de la cintura, y ya cuando ascendía tenía un abdomen sumamente marcado, sumamente fuerte, unos pectorales gigantescos, y después el cuerpo se llenaba nuevamente de pelo y dejaba ver ya a partir del cuello a la cabeza a un toro, tal cual a un toro. Teseo siente en su rostro la respiración de esta bestia, el cual aventaba, jadeaba por la excitación, por la adrenalina de estar enfrente de su víctima y que su víctima no corría, y el animal o este ser bramía con todo su fuerza, e incluso incrustaba sus pezuñas en el piso y se escuchaba el bramido, es decir, como un toro que está dispuesto a pues lanzarse con todo su poder en contra del ser humano. Pero Teseo vio también, aparte de la rabia, de la furia en los ojos de esta bestia, Teseo vería también dolor. Un dolor característico de un ser humano, no de una bestia. Se dio cuenta entonces que este minotauro, este ser, era en el fondo humano, poseía un alma. Teseo se siente confundido, ya no siente tanto ese ímpetu de matar a esta bestia salvaje, porque se da cuenta que no es salvaje, se da cuenta que tiene un brillo en los ojos características de un ser humano, se da cuenta que en el fondo posiblemente este animal, este ser, este engendro posea un alma, y si posee un alma, según el entendimiento de Teseo, pues no puede ser salvaje del todo. Pero también ve en este brillo de los ojos como este ser que no puede hablar, sino que brama, que muge, que trata de comunicarse con Teseo, le dice: libérame. Es decir, estoy cautivo en este cuerpo, estoy cautivo en este laberinto, en esta forma de entre comillas, vivir. Teseo al parecer entiende el mensaje por medio de los bramidos, de los mugidos, de este brillo en los ojos de esta criatura, y finalmente toma su espada de hoja de bronce y la introduce directamente al pecho de esta criatura, traspasándole el corazón. Obviamente el minotauro, después de esto, sin defenderse, cae muerto. Teseo se siente victorioso, pero a la misma vez se siente triste, porque le transmite esa tristeza al ver el último brillo en los ojos de esta criatura, al decirle: gracias, me has liberado. Pero también entiende el dolor de esta criatura al sentir la espada que le traspasa de lado a lado el cuerpo. El mito nos dice que cuando es traspasado esta criatura por la espada de Teseo, arroja un lamento que se escucha no solamente en todas las paredes de este laberinto, sino más allá. ¿Y qué había más allá? Pues el palacio del rey Minos. El rey Minos escucha este lamento y se dice que el corazón de Minos se parte, porque al final de cuentas, abominación o no, criatura o no,
pues era su hijo, era de cierta forma parte de él, aunque no consanguíneamente, pero era parte de su estirpe. El mito nos dice que Minos se levanta del trono exaltado, manda a sus guardias, al laberinto y saber qué demonios está pasando. Y bueno, cuando ellos llegan, se encuentran con un Teseo, con un carrete, el cual lo va enrollando. Es decir, buscando la salida hasta que finalmente la encuentra. Y al parecer, o lo que nos dice el mito, es de que una vez muerto esta criatura, el Minotauro, esto también daría pie al final de el reinado de Minos en la isla de Creta. Perseo, una vez pasado ya esta aventura, se da cuenta que venció a la criatura y que ha derrocado de cierta forma al rey sin que hubiese un derramamiento mayúsculo de sangre, es decir, sin que Atenas y Creta entren en una guerra y esto pues terminara en un derramamiento de cientos o de miles de personas. Ahora bien, ¿qué hay de cierto o cómo se extrapola este relato a nuestros días, más allá de lo que nos dice entre líneas la mitología? Déjenme decirles que la isla existe, la isla de Creta existe hasta nuestros días, muy cerca de Grecia, y que se han encontrado las ruinas arqueológicas de este palacio del rey Minos, y que también se han encontrado lo que queda de este famosísimo laberinto del Minotauro. Es decir, sí existió el laberinto. Se han encontrado incluso pues datos que avalan que sí existió o que sí en algún momento se le rindió tributo al rey por medio del sacrificio humano, algo que no era del todo extraño en aquel tiempo de la Grecia antigua. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, entra en escena varios arqueólogos muy famosos, incluso uno de ellos dedicó su vida entera a buscar este laberinto del fauno y lo fue encontrando ahí en estas ruinas arqueológicas de Creta, donde se encuentran y podemos, bueno, en algún momento tal vez viajaremos a estas tierras y podamos estar enfrente de estas inscripciones en donde se encuentran pues ahí tallada a cincel y a martillo esta figura de un ser mitad hombre, mitad toro, y nos van contando estas inscripciones en la piedra, cómo vemos a un joven entrando a un laberinto, después cómo se le da muerte a esta criatura, cómo le corta la cabeza y la presenta como una especie de trofeo para denotar que él venció a la bestia, que él había sido el triunfador. Les comentaba al principio del programa que toda la mitología griega, todas estas historias de la mitología griega siempre tienen una especie, pues no podemos llamarla tal cual como de moraleja, pero sí una enseñanza. Una de las más aceptadas tiene que ver con el hombre. Bueno, el individuo, porque no quiero caer en una connotación entre varón y hembra. Entre el individuo, entre que todos tenemos dentro de nosotros una bestia que no hemos aprendido a controlar y que esta bestia se puede incluso alimentar de quienes nos rodean, no de una manera antropomórfica como pues el mito, pero tal vez sí energéticamente hablando, y como dentro de nuestra mente está este laberinto intrínseco en el cual tenemos esta bestia que a veces muge, que a veces brama, que a veces se encoleriza por tratar de liberarla. Y también la característica pues de cómo lo veían los antiguos griegos a esta cuestión del el mito del Minotauro. Lo podemos connotar, por ejemplo, de cómo les había comentado un poquito al principio del programa, cómo la figura de un toro tiene bastante importancia en muchas civilizaciones. De hecho, yo no lo había notado así a grandes rasgos
hasta que vi varias pinturas e incluso me eché mano de un documental bastante interesante de History Channel acerca del laberinto del Minotauro. Se han dado cuenta que en religiones e incluso muchas historias aparece un minotauro o aparece la figura de un toro representando el poder, representando la virilidad, pero también representando la fertilidad masculina. ¿Han leído los cuentos, las historias de Narnia? ¿O han visto la película de Narnia? Ahí vemos a muchos minotauros, pero no salvajes, minotauros que tienen razonamiento, que tienen inteligencia, que son guerreros, que son generales de un ejército. Y yendo del otro lado, más religiosamente hablando, pues hoy es 10 de febrero, hace 2 meses más o menos, celebrábamos por ahí la Navidad y quienes acostumbran a poner un nacimiento han caído en la cuenta que en el nacimiento ponen a un caballo, a una vaca y ponen también a un toro. Yo los invito a que busquen en internet figuras del nacimiento, figuras renacentistas, barrocas del nacimiento, y se van a dar cuenta que ahí está presente un toro, y que no solamente está presente, sino que está muy cerca del pesebre en el cual está depositado este niño Jesús, y que este toro parecería como que representa esta virilidad masculina. ¿Por qué se denota o por qué quiero enfatizar en este punto? El mito cristiano, católico, nos dice que la Virgen María fue preñada de una manera espiritual, es decir, ella no tuvo coito con ningún hombre, mas sin embargo dio a luz a un ser humano. Pero ahí tenemos bien representada esta figura del toro en esta noche en el cual da a luz. Yo me atrevo a pensar, se los dejo como siempre a interpretación libre, de que posiblemente este toro representaba precisamente esta virilidad de hombre, humana, la cual pues representaría de alguna forma el embarazo, la inseminación de la Virgen María. Es muy interesante, resulta muy interesante esculcar, desmenuzar estos mitos, sobre todo griegos, porque también está la mitología egipcia, la mitología nórdica. Me lo han pedido mucho y yo creo que vamos a irle dando y irle tupiendo más a lo que es la mitología, y por qué no también la mitología prehispánica aquí de nuestras raíces, la azteca, la maya, la olmeca, la tolteca, etcétera, etcétera. Pues ya vamos cerrando el programa, porque la semana pasada me pasé, el duendecillo por ahí nos hizo travesuras y nos pasamos más allá del tiempo que le correspondía a mi compañero Jorge Grajales de su programa Hacia Asia. Así que me voy despidiendo, les voy agradeciendo muchísimo a todos aquellos que vieron el programa, a mi queridísima Yael que me ve por ahí cerca de las pirámides de Teotihuacán, que el día de hoy pues estuvo un poco enferma. Espero que ya te sientas un poquito mejor y que hayas visto el programa, disfrutándolo. Por acá está también Desiree, muchísimas gracias por haber visto el programa. Julio, mi compa, gracias por haber visto el programa. Está por acá Azucena, y a quienes van a ver la repetición del programa en unos minutitos, y a quienes van a escucharlo el día domingo en punto de las 7 de la noche, muchísimas gracias. Dudas, comentarios, sugerencias de temas de programas, por favor háganmelo saber aquí en la transmisión del programa o directamente en las redes sociales. Los voy a dejar con una última pieza musical de Tierra Santa, y esto que vamos a escuchar se llama Solo se vive una vez. Esto fue Veritas de Universos. Muchísimas gracias al ingeniero Ariel detrás de consolas, apretando los botones, peleándose con el duende antes de que haga travesuras. Denle play por favor, nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Bueno, pues les agradezco muchísimo por haber visto el programa. Este programa es por y para ustedes. Los voy a dejar con un cachito de la canción y bueno, cierro transmisión. Los quiero mucho. Larga vida y prosperidad.
hermano Alberto Medusa, va mi hermano. La otra semana, de una vez les adelanto, la otra semana vamos a hablar de el mito de la medusa, que es un mito bastante interesante, ¿eh? Déjense de todo lo que nos ha mostrado Hollywood y las caricaturas, es un mito muy muy interesante. La próxima semana vamos a estar hablando de eso aquí en Veritas de Universos. Porque el corazón no vence, donde la razón no entiende.